Buenas noches, Manit. Vamos a empezar el acto. Yo soy miembro de la Junta de Gobierno del Círculo Ecuestre y os vengo a dar la bienvenida. Aprovecharé para deciros que estamos en una noche de cracks, ¿no? Y es una noche de cracks, y crack es figura, prodigio, genio, estrella, fenómeno, portento y según la RAE es persona que destaca extraordinariamente en algo. Y ambos ponentes hoy ya los conocemos y ciertamente destacan en sus aspectos profesionales. Solamente indicaros, ya conocéis el punto Tocqueville, pero a mí me apetece explicar un poquito en 4 líneas lo que es y la razón de su existencia. Es una iniciativa de la sociedad civil que nace en Cataluña para contribuir a actualizar y difundir hacia adentro y hacia afuera la visión de una Cataluña constitucionalista, es decir, plural, abierta, española y europea, que da valor a las instituciones políticas y sociales, así como a los principios del Estado del Derecho, y digo del derecho, y la democracia liberal, sin ninguna afiliación política, partidista y sin dependencia de grandes donantes, desarrolla su actividad en el plano prepolítico con la amplitud de miras y un estilo respetuoso y conciliador. Y gracias al presidente y a la Junta Directiva por apoyar el Ecuestre en este acto, con lo cual estamos muy orgullosos de que estéis aquí. Y si me permitís brevemente, a Valentí vamos al ponente lo presentará Valentí, y yo simplemente, si encuentro el papel, pues voy a presentar brevemente a Valentí, porque tener solo 2 manos es un problema. Valentí Puig ya ha venido aquí a esta casa muchas veces, y el punto que vi, me parece que estado en otra ocasión también. Y bueno, él nació en Palma de Mallorca, no digo cuándo nació, Valentí, por discreción. Es periodista, escritor español, que además escribe en lengua catalana y en lengua castellana, licenciado en Filosofía y Letras, ha publicado más de 30 títulos de todos los géneros literarios, relato, poesía, crítica literaria, etc. Ha recibido premios muy destacados de literatura y, bueno, entre otras cosas, ha sido miembro del Consejo de Cultura y Artes de Cataluña y del patronato del Instituto Cervantes. En su faceta periodística pues, ha colaborado con el diario ABC y con muchos más periódicos y, en fin, y columnas de análisis de política y crítica. Por lo tanto, es un analista de la vida política ciertamente, y también nos aportará muchas ideas. El señor Zazalejos no lo quiero presentar, lo presentar al señor Valentí Puig. En definitiva, bienvenidos y que lo paséis muy bien en este acto. Muchas gracias. Gracias al Círculo Ecuestre por su proverbial hospitalidad, que para tu club ha sido siempre muy positiva. El presidente del Club Tocqueville, el profesor Castellar, siempre ha explicado lo que representa o que quiere representar el club, y lo ha esbozado el presentador. Yo solo quisiera añadir que sepan ustedes que las puertas del Club Tocqueville están abiertas a todos ustedes, porque lo que representa el Círculo Ecuestre, como se ha dicho ahora, como espacio, es una palabra que no me gusta porque ahora todo es espacio, espacio teatral, todo es espacio estético, que antes era una galería de arte o un museo, pero es un espacio o un ámbito de la sociedad civil, y eso es lo que predicaba Tocqueville en todo su pensamiento, su forma de entender la sociedad. Sepan ustedes que las puertas están abiertas. Algunas veces se piensa que el Club Tocqueville es un club reservado, y no lo es. Si hablamos de Club Tocqueville, era para darle una cosa de un sentido anglosajón de la política. De la misma forma que a muchos de nosotros no nos gusta decir que alguien milita en un partido, porque es una palabra horrible. Se es miembro de un partido, se acompaña a un grupo de gente que inicia una forma de actuar y de entender la vida pública, pero no se milita en otras cosas. Se milita en una secta, en una iglesia más bien cerrada,
o se es militante de causas perdidas, porque nosotros no queremos ser una causa perdida. Para el día de hoy, a mí me resulta muy difícil, bueno, eso es un tópico, me resulta muy fácil presentar a José Antonio Zarzalejos porque nos conocemos hace muchos años. Y quiero comenzar por la descripción moral de un momento en el que estamos. Yo creo que estamos, ustedes que son lectores de prensa, seguidores del mundo digital, de la información, hoy en día estamos en un momento de caída del periodismo. Factores económicos, posiblemente por concepciones estratégicas, por modelos de empresa. Pero hay algo más que esto, y es que el periodismo ha perdido su sentido. Y a veces, incluso habiendo vivido durante años el periodismo, a veces uno se avergüenza de ver en lo que se ha convertido el periodismo en manos de la expansión digital y sobre todo en manos de la televisión. Para quienes crecimos con una televisión única, que en los tiempos del tardofranquismo tenía una gran calidad, que tenía unas coerciones en el abanico de opinión, ver cómo, y que entonces anhelábamos el modelo de televisión privada, hoy en día ha sido una gran decepción ver en que se ha convertido la televisión privada. Y en general ocurre con el periodismo en general, con excepciones. Y por eso quiero destacar el caso de José Antonio Zarzalejos. José Antonio Zarzalejos estudió en Deusto, es un bilbaíno de una dinastía mediática, periodística. Actualmente su hermano está en el Parlamento Europeo, su padre fue fiscal del Tribunal Supremo. Y comenzó en el periodismo después de ser siendo letrado de la Diputación, comenzó el periodismo por el Correo. El Correo es un ejemplo de cómo la prensa regional era entonces el modelo de cómo la prensa regional puede representar la vitalidad de una sociedad, por provincial que sea. Entonces, él escribió con mucha energía y mucho tino, como siempre ha hecho, sobre el gran conflicto del País Vasco. No sé si le gusta, pero hay que decir que tuvo amenazas de muerte por parte de ETA y en un momento determinado tuvo que irse y fue a Madrid, donde entonces nos conocimos, porque él pasó a ser director editorial del Grupo Correo, que era uno de los grandes grupos de prensa regional, hoy fusionado con ABC y convertido en Vocento. Y entonces me di cuenta más que nunca, porque yo comencé en el Diario de Mallorca, la importancia de la prensa regional y oírle hablar a él de cómo se expandían las ideas y las propuestas a través de la dirección editorial del Grupo Correo, aprendí mucho de lo que es el periodismo y la opinión. Posteriormente fue un director de ABC y tuvo la mala idea de incorporarme a la ABC. Disfrutamos unos años muy agradables con distintas circunstancias políticas. Dejó la dirección de ABC, pasó a ser secretario general del Grupo Vocento, volvió por mucho tino por parte del Grupo Vocento, volvió a la dirección de ABC y después ya ocurrió una batalla que él ha escrito en uno de sus libros y que es fruto de ese contubernio, celestinaje o incesto que se da a veces entre la política y el periodismo. Y él fue un caído en esa batalla y se vengó con un libro que vale mucho la pena leer. Después estuvo en el grupo de Oriente Cuenca, escribió asiduamente en La Vanguardia, después en el periódico, y ahora está como un cardenal
cuando llega a su gran momento, es el presidente del comité editorial del Digital, que es uno de los núcleos de información y de opinión más interesantes que hay en este momento en España, y preside el comité editorial en Juan de Cardenal, Juan Cardenalicio. Y ha escrito, especialmente cuando dejó el periodismo más acuciante, pasó a escribir algunos libros. Él había escrito algunos libros muy certeros sobre la situación, el conflicto, la crisis, la tragedia del País Vasco. Tiene un libro sobre el zapaterismo, que es bastante cruel, el libro, porque lo titula La sonrisa de Julia Gómez, que viendo la sonrisa del zapatero en la campaña gallega que hemos vivido, me hacía recordar mucho el título del libro. Y en fin, es un hombre de una intensidad política y de una fidelidad moral que sus amigos y seguidores siempre le respetaremos. Entonces vamos a comenzar para no... La pregunta que te haría primero, antes de si quieres entrar en el tema central, te preguntaría, si me permite ser excéntrico, original, ¿qué ha pasado en las elecciones gallegas? No, te contesto porque no es nada excéntrico. Pero antes déjame que dé las gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias a Tirso, gracias por su presentación y por su acogimiento en el Círculo Ecuestre y también al Club Toquedil. No es la primera vez que estuve, no sé si te acordarás, Valentín, pues en un debate sobre un opúsculo muy interesante que escribió Jordi Canal. Sí, y además tu libro sobre Felipe VI. No, tú me invitaste y vine porque Jordi Canal escribió ese opúsculo muy interesante en la monarquía del siglo XXI y me invitaste. Eran los tiempos en los que yo me desenvolvía bien escuchando el catalán, y te acuerdas que todo el acto fue en catalán, yo contestaba en castellano. Ahora ya no estoy tan seguro porque han pasado unos años y ya he dejado de venir, como asiduamente venía a Cataluña y estaba más familiarizado. He llegado a leer en catalán con cierta fluidez. Incluso hay obras interesantes que no están traducidas al castellano. Dicho esto, pues estoy feliz de volver a Barcelona. Y estoy también particularmente feliz de que el partner, el compañero de este acto, pues sea Valentí Puig. Hombre, la verdad es que Valentí Puig para mí es una referencia, pero no solamente para mí. Es importante que se sepa que lo es en España para todo liberal conservador sensato. Es, y perdonen el anglicismo, un liberal conservador british, por lo tanto sosegado, tranquilo, sabio, con un punto de escepticismo, con alguna ironía que puede llegar a ser vitriólica. Cuidado con lo... es muy amable con los amigos, pero implacable con los enemigos. Yo le tengo siempre de amigo y efectivamente le llamé, le pedí ayuda, estuvo conmigo en ABC, fueron unos años estupendos, fue delegado de ABC aquí, en Cataluña, cuando quisimos apostar por Cataluña, lo hicimos con mucha convicción y con mucha ilusión, y de aquellos años nos queda una experiencia magnífica. Hay otra cosa que es muy importante, es que siendo como Ramón Llull Balear, es un catalanista. Se le conoce fuera de aquí, sí, ya sé que esto no termina de convencer, pero fuera de aquí se le conoce como ese catalanista aspiracional, es decir, ese catalanista que nos gustaría que fuese más común. ¿Por qué? Porque se maneja en castellano y se maneja en catalán, aporta al idioma castellano y al idioma catalán. Y entre sus muchas obras yo diría que es una persona que tiene en el ranking, es el único escritor en este momento, no quiero ser a lo mejor es demasiado rotunda esta afirmación, pero los muy pocos que hacen un estilo literario muy difícil, pero muy interesante, el dietarismo, sus dietarios. Sus criterios son realmente extraordinarios. Extraordinariamente difícil y extraordinario. A la salida he puesto una mesita. Bueno, y después es un gran especialista en la cultura de lengua
catalana, como demuestra pues, su sabiduría, por ejemplo, sobre Pla, para conocer a Pla hay que leerla a Valentí Puig. Dicho todo esto, y para que acaben ya estos juegos florales, pero sinceros, Valentí, son sinceros. Y así, bueno, acabamos. Vamos a ¿qué Galicia? Hombre, vamos a ver. Galicia no es prescriptiva de lo que ocurre en España en términos electorales, nunca lo ha sido. Es más, Galicia es una comunidad contracíclica. Cuando en el conjunto de España había una hegemonía del Partido Socialista, Galicia era excepcional y por lo tanto mantenía la mayoría del Partido Popular. Por lo tanto, ¿es indicativa? Sí. ¿Es prescriptiva? No. Galicia no normativiza, digamos, la conducta electoral del conjunto del cuerpo electoral en España. Es verdad, sin embargo, que estas elecciones, bueno, hasta hay que añadir que Galicia, como el País Vasco y como Cataluña, presenta también el voto dual. En las autonómicas se vuelca respecto de un partido, en este caso respecto del Partido Popular, que siempre se ha movido entre el 45 y el 49% porcentaje de voto, pero que en las generales invierte. Ejemplo, acabado, en julio del año pasado en Galicia el Partido Socialista obtuvo el 30% de los votos y ahora ha perdido 16 puntos porcentuales. Digamos, es un vacío entre uno y otro que explica lo que se llama voto dual, que es propio de las comunidades en las que hay una hegemonía, no exactamente una hegemonía, pero es propio de aquellas que tienen un universo político propio en donde el nacionalismo está muy presente. Esa es la primera reflexión. ¿Quita mérito esto a la quinta victoria consecutiva del Partido Popular? No, no se la quita, porque se han dado algunas circunstancias específicas en estas elecciones. Primero, que era la quinta mayoría absoluta consecutiva, lo cual es un registro difícil de alcanzar. Segundo, que había un nuevo candidato a la Xunta, Alfonso Rueda, y por lo tanto que no tenía el reconocimiento que tuvieron otros, como el propio Feijóo, que lo era desde el año 9. Segunda circunstancia. Y tercera circunstancia es que esto se había planteado a cara de perro, sobre todo más que por el Partido Popular, por el Partido Socialista, por el gobierno y por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque existía esa especie de aroma de que iban a cambiar las cosas y que este podía ser el final de Feijóo. Por tanto, esto ha singularizado extraordinariamente las elecciones gallegas. Al final, los dos datos son fundamentales. El Partido Popular ha resistido, no ha ganado, sino que ha retenido el poder con un porcentaje de votos superior al 47%, mucho mérito, con una pésima campaña en la que Feijóo, por una parte, y el propio Rueda han metido reiteradamente la pata, casi en paralelo a como hicieron en el mes de junio y julio del pasado año, lo cual hacía prever que hasta las 9 de la noche del día 18 no les llegaba la camisa al cuerpo. No les llegaba porque la cifra 38-37 revoloteaba por ahí y además se estaba viendo que en Orense, pues este señor, Jacome, sacaba un escándalo. Es el dato. Ha resistido, ha aguantado, esto supone un balón de oxígeno. En mi opinión, el Partido Popular está demasiado eufórico, por lo que digo, porque no es prescriptivo, es sintomático, no es diagnóstico, pero es verdad también que se ha producido un hundimiento de la izquierda, que podríamos decir nacional o española. Todo de nacional es mucho decir en este momento, pero sí española, es el PSOE y es Sumar. Tan cerca en el tiempo como en julio del 23, los dos partidos tuvieron 655.000 votos, prácticamente el 40%. Y entre ambos enviaron, me parece que fueron 7 de los 18 escaños gallegos al Congreso de los Diputados.
¿Qué ha ocurrido? Pues que se ha hundido la candidatura del Partido Socialista de Galicia, ha pasado a un escaso 14,5%, en el peor registro histórico, y ha perdido 5 escaños. Pero ha ocurrido otra cosa importante, y es que Sumar ni siquiera ha conseguido un escaño y se ha quedado solamente con 27 de 8.000 votos, cuando tuvo en julio más de 155.000. Esto se había agravado por el hecho de que la vicepresidenta segunda del gobierno y el líder de Sumar Gallega, ni siquiera en su localidad natal ha sacado una cifra relevante. Esto es importante, sí, porque algo falla en el proyecto territorial del actual gobierno de coalición. Algo falla o algo es extraordinariamente coherente. Si se alimenta el nacionalismo, el guión del independentismo, no se puede esperar que remita, sino que aumente allí donde hay un terreno abonado. Al final, el efecto de BNG con Ana Pontón no es más que un trasvase de la izquierda hacia la opción nacionalista. Bueno, esto tendría que hacerle pensar al PSOE, no al presidente del gobierno, el secretario general del PSOE. El secretario general del PSOE tiene un proyecto personal, y dentro del proyecto personal es utilizar en Galicia, en el País Vasco y eventualmente en Cataluña, aquí, las marcas socialistas. Bueno, una diferencia respecto de Cataluña, que el PSC es un partido federado, mientras que el Partido Socialista de Galicia o el Partido Socialista de Euskadi son agrupaciones que no tienen autonomía y no tienen un protocolo federal con el Partido Socialista. Bueno, creo que hay además dos reacciones que están siendo bastante incoherentes. La excesiva del Partido Popular, porque insisto, esto es indicativo pero no prescriptivo, de euforia, y la remisión de la voluntad del Partido Socialista de hacer una autocrítica más o menos seria. ¿Por qué? Porque es que lo que se dice en Madrid, en el Excel del presidente del gobierno, este revés es relativo para él, es importante para el partido, pero no para él. Hasta que no terminamos de entender que su liderazgo es sobre una plataforma que se llama PSOE, pero no un partido con organicidad, hasta que no entendamos que lo que ahí se juega son cosas diferentes, no entenderemos muy bien la falta de reacción ante una caída en Galicia que sí que tiene que ver con una continuidad. Es la continuidad del 28 de mayo, donde la pérdida de poder territorial del Partido Socialista es absoluta. Absoluta. En este momento gobierna en Navarra por omisión, es decir, con la abstención de Bildu, gobierna en Asturias y gobierna en Castilla-La Mancha, pero nada más. Eso como base territorial. Hagamos un repaso desde el año 80 hasta la actualidad. Ningún gobierno en Madrid se ha fundamentado sobre una base territorial tan sumamente escasa. Siendo cierto que hay una coalición cuestionable para ser receptivo a ella entre PP y Vox, también es cierto que hay un eje en diagonal que vertebra el poder territorial en solitario del Partido Popular. Mayoría absoluta en Galicia, mayoría absoluta en Madrid, mayoría absoluta en Andalucía. En términos de demografía, de PIB y de energía política, añadido al Senado, donde hay una mayoría absoluta, pues parece que con esas herramientas Galicia es sintomática y debería ser premonitoria. No estoy seguro que lo sea, porque la verdad es que el Partido Popular tiende a la torpeza. Tiende a la torpeza. Tiende a eso que se llaman errores forzados, que no sé exactamente qué es, pero es un error evidente de básica, que en las últimas semanas de la campaña no puedo reunir a 16 periodistas de distintos medios sin establecer cuáles son las reglas
de ese briefing, y decir lo que dijo, probablemente no era insensato, decir, oiga, pues yo estuve mirando a ver las posibilidades de una amnistía, pues mire, yo estaría mirando si había posibilidad de un indulto. Eso ya es imprudente. Bueno, es posible que a mí no me escandaliza en absoluto. Lo que me parece que es reprobable desde el punto de vista político y estratégico es que después de que has dicho lo que has dicho salgas a desmentirte. No, y eso es la explicación de ese artículo por la que me ha caído la del pulpo, que se me está cayendo cuando este PP no tiene ni medio bofetada. Se viene abajo a la primera. Se viene abajo a la primera. Por lo tanto, vamos a ver si a partir de aquí han aprendido de los errores de junio y julio y los de febrero, y bueno, hay efectivamente una perspectiva de vuelco, de cambio en el conjunto de España. Bueno, si quieres adelantaríamos qué es lo que está ocurriendo en el conjunto de España, ¿no? Pues sí, lo único que para como aperitivo, como almendra salada, con eso algo tiene que ver con lo que estaba hablando al principio de la crisis del periodismo. Porque evidentemente, si un candidato o un político como Núñez Feijóo se reúne con periodistas, claro, con normas, como se llama la Chatham House, ¿no? La información confidencial, y no las respetan, será también, a lo mejor que Núñez Feijóo no está acostumbrado al hábitat hostil de periodismo, digamos, de la nueva izquierda, pero tendría que haberlo sabido. Pero desde luego, aquí hay un incumplimiento de unas formas básicas de una sociedad democrática, y eso respecto a la confidencialidad. Sí, pero te voy a decir una cosa. Yo tengo compañeros que han estado allí y que me han relatado cómo fue el encuentro, pero es que estaba pensando que lo contrario. Ya no voy a decir quién, pero han respetado una fórmula que es formagram, es decir, de contexto, que se puede decir que hubo la reunión y que la fuente es popular. Lo que no han revelado, y yo no lo voy a hacer, quién era el que estaba en la reunión y quién era el que dijo lo que dijo. Eso no se ha publicado ni se va a publicar, aunque ustedes y yo sepamos perfectamente quién es, pero no lo vamos a hacer. Pero efectivamente eso forma parte del amateurismo que existe desde el punto de vista del manejo de los mecanismos de la comunicación política, por una parte, y después también es cierto, pues quizás por unas determinadas deformaciones en la transmisión del mensaje que allí se dio. Bueno, pues para que luego podamos dialogar con los aquí presentes, pues doy una visión previa para explicar el sentido del título, la propuesta constituyente de carácter federal. ¿Qué es lo que te han echado en cara en las redes? Sí, me han echado en cara en las redes, pero bueno, oye, viniendo de Bilbao, no es problema, no es demasiado problema. Bueno, las situaciones de crisis de constitucionalidad, no voy a decir cuestiones obvias porque eso ya lo saben todos ustedes, que hay dos grandes hitos destituyentes, es decir, propósitos que realmente desactivan el espíritu, incluso la letra de la Constitución del 78. Por una parte está la proposición de ley de la amnistía, no tanto porque sea constitucional o no una amnistía en abstracto en una Constitución que expresamente no la prevé, que eso es discutible, por supuesto. Lo que no es discutible es que las causas de la amnistía y que los efectos de la amnistía pueden ser que contagien que determine su propia inconstitucionalidad. Eso ya lo han dicho varios juristas, ¿no? Porque claro, la amnistía responde a unas causas históricamente acreditadas. Es una ley transicional de regímenes autoritarios o totalitarios a democráticos. Aquí tenemos la amnistía del 77 como ejemplo. Son aquellos que cierran episodios bélicos, bien con las colonias o fenómenos insurgentes con violencia, como ha podido ser en algunos determinados países europeos. ¿Cuál es
¿Cómo encaja eso en la causa de la amnistía? Primer punto. El efecto de la amnistía. Los efectos de las amnistías son siempre de revisión. En este caso, revisan lo que hay, las sentencias y resoluciones de los tribunales de justicia que han sido impecables en cuanto a las garantías procesales de todos los procesados y luego condenados, revisan la doctrina del Tribunal Constitucional, porque también intervino y anuló determinados actos pseudo-legislativos del Parlamento de Cataluña, revisan incluso la decisión del Senado en la aplicación de las medidas amparadas en el 155 de la Constitución y revisan la función moderadora y garante de la Constitución, de la integridad del Estado, del propio rey, que se manifestó expresamente el 3 de octubre de 2017 en unos términos inequívocos, y que una amnistía que sin duda firmará y que debe firmar, si finalmente se aprueba por las Cortes Generales, pues queda evidentemente desheredado. Se diga como se diga, queda desheredado. Estas son las razones por las que la amnistía evidentemente es un acto destituyente, pero lo es mucho más cuando en la redacción de la ley de amnistía interviene, que hable, no se oye, no, se hable, bueno, hablaré más alto, es que no sé si está bien, no, bueno, vamos a ver, la amnistía además en este caso tiene una circunstancia que la singulariza respecto de cualesquiera otras, es que los propios beneficiarios de la amnistía son los que intervienen directamente en su redacción. Y son sus votos los decisivos para aprobarla o para rechazarla, como lo hemos visto en el rechazo de la primera proposición de ley. Bueno, esto hace un cuadro verdaderamente inédito, con serios riesgos de que pueda ser tumbada, aplazada, discutida por instancias, en este caso de la Unión Europea. Ese es el primer hito, digamos, destituyente. Hablaremos luego del Poder Judicial y todo. El segundo hito está en el origen de la amnistía, que son los 3 pactos expresos y uno implícito. Hay 3 pactos de investidura expresos por escrito entre el Partido Socialista y por una parte Junts, por otra parte Esquerra Republicana de Cataluña y por otra parte el PNV. Adelanto que el más grave es el del PNV, no el de Junts y tampoco el de Esquerra Republicana. El que incide más agudamente sobre el sistema constitucional es el del PNV, porque establece claramente una confederación absoluta. Al establecer la cláusula foral en todas las leyes que le puedan afectar, el pase previo, el visto bueno del Partido Nacionalista Vasco a los decretos leyes y una mesa bilateral, País Vasco, España, Estado, comunidad autónoma, a la que obligatoriamente cada 6 meses tiene que asistir no solamente el Endacari, sino el presidente del gobierno. Si examinan ese pacto, ese es un pacto más destituyente que el de Junts y el de la Esquerra Republicana de Cataluña. Y hay otro pacto implícito que es con Bildu. El pacto implícito con Bildu tiene 3 fases. Se ha cumplido la primera, Navarra, entregar el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu. Segundo, lo veremos pronto, será que si hay un solo diputado más en las próximas elecciones que van a celebrarse el 21 de abril en el País Vasco, Bildu planteará claramente, con la ayuda de Esquerra, el apoyo del Partido Socialista de Euskadi para tener un lehendakari. O alternativamente,
y esto podría ocurrir, un gobierno de coalición entre Bildu y el Partido Nacionalista Vasco. No lo descarten porque eso está en la mente de cualquiera que se acerque al mundo político vasco. La segunda y la tercera concesión, o el tercer pago no explícito en ningún pacto hablado, es el indulto a la mayoría de los 150 presos de ETA que todavía cumplen condenas en cárceles de Navarra y del País Vasco. Especialmente para aquellos que son ya prácticamente la mayoría, que han cumplido una parte importante de su condena. Estamos hablando de entre 5 y 10 años. Estos podrían ser, bueno, podrían, no serán, si dura la legislatura, indultados, que es una facultad gubernamental, el derecho de gracia. La firma está titularizada por el rey, pero para el rey el indulto, como otros muchos, es un acto debido. Es decir, simplemente tiene que firmar el decreto porque no tiene margen para no firmarlo. Esos son los tres hitos del pacto con Bildu no escrito. Bueno, esto lo que configura es una incisión absoluta sobre el nervio más profundo de la Constitución, que sin necesidad de ninguna abrogación expresa, por vía puramente fáctica, pues se desactiva. Se desactiva en su espíritu y no sabemos si es su letra, porque claro, aquí hay una derivada para completar este panorama. Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional no se apea del 7.4 que hay en este momento y da por buena la amnistía y eventualmente otras futuras decisiones que sean reserva de Constitución, pues la mutación constitucional está plenamente lograda y no habría alternativa. Estaríamos viviendo en la ficción de la Constitución del 78 y en la realidad política que sería distinto. En todo caso, lo que se busca claramente es un sistema de bilateralidad con Cataluña, con el País Vasco, con Galicia y con Navarra, en la medida en que avanzará también otro proceso si la legislatura continúa. La disposición cuarta de la Constitución, como saben ustedes, la transitoria, establece que mediante un referéndum acordado por las órganos forales de la comunidad se puede poner a votación la incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma Vasca. Y el artículo 2 del Estatuto del País Vasco, en el 59, prevé explícitamente que si ese supuesto, que forma parte de Euskadi, Navarra, sí, cuando se dé la previsión, la consumación de la disposición transitoria cuarta, es decir, cuando haya un referéndum convocado. Navarra se ha transformado profundísimamente. Hay dos Navarras, está la Navarra Euskaldun, está la Navarra aragonesa, que mira más. Por lo tanto, hay una parte que está muy euskaldunizada, otra que lo está mucho menos. Pero ya ven la pujanza que tiene Bildu. Es más, la ventaja fundamental que le sacan en líneas generales Bildu al Partido Nacionalista Vasco no es tanto en ninguna de las tres circunscripciones vascas como en Navarra. En Navarra obtienen un diputado Bildu de forma casi sistemática y en cambio la marca blanca del Partido Nacionalista Vasco, el Geroa Bai, pues no lo logra. Bueno, este es el panorama general. ¿Qué pasa con la ley de amnistía? ¿Se va a cambiar? Bueno, en el dictamen de la Comisión de Justicia, pues yo creo, Valentín, que lo que se puede modificar ya no son la tipología penal que se va a beneficiar ni de la amnistía. Es muy difícil ir más lejos en la cuestión del beneficio al terrorismo de baja intensidad, en fin, el terrorismo que no dolosamente no viola los derechos humanos. Eso es un constructo jurídico verdaderamente complicado de entender, pero bueno, yo creo que por ahí no va. Yo creo que las mejoras, entre comillas, que están buscando ambas partes es cómo maniatar el poder judicial en la aplicación del ley de amnistía. En este momento, los esfuerzos negociadores están en eso.
no están tanto en ampliar la cobertura de delitos, eso se llama los dirigentes de Junts amnistía integral, cuanto en buscar los mecanismos para que haya una aplicación efectiva y rápida. Eso es un propósito casi imposible porque ya estamos integrados en Europa plenamente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tanto el Pleno como el Tribunal General, como el órgano superior, son a determinados efectos perfectamente competentes para resolver cuestiones prejudiciales que planteen los tribunales españoles. De hecho, lo han hecho varias veces sobre materias no solamente penales, que también, sino también sobre materias administrativas, a través naturalmente de disposiciones que se plantean en los tribunales. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, sin duda, no creo equivocarme, creo que es una apuesta fácil, primero va a admitir la exposición razonada del juez García Castellón para que se investigue el carácter terrorista de su ámbito democrático y la implicación que tuvo el Carles Puigdemont. No creo que haya ninguna duda, por mucho que el fiscal se resista y la teniente fiscal haga un dictamen diferente al que han manifestado los fiscales de la sala segunda, la sala admitirá y nombrará un instructor y se generará una causa procesalmente diferente a todas las anteriores. A eso no va a haber ninguna duda. Tampoco va a haber ninguna duda de que va a elevar cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia Europea que tienen carácter suspensivo, no porque lo diga la legislación nacional, sino porque lo dicen las directivas europeas y la práctica continuada del propio Tribunal de Justicia Europeo. Y después habrá, caso de que aquellas no resulten favorables a las tesis de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, habrá cuestiones de constitucionalidad. Es decir, los propios tribunales elevarán al Tribunal Constitucional paralizando la aplicación de la amnistía en los procedimientos que correspondan hasta tanto se pronuncie sobre la constitucionalidad, sin perjuicio de que haya grupos que inmediatamente si se publica y se llega a su aprobación en el Boletín del Estado, inmediatamente impugnen ante el Tribunal Constitucional. Lo harán. Puede ser que el Tribunal Constitucional acumule todos los recursos que existan, todas las cuestiones, o que lo haga por separado, con distintos ponentes. Eso tú lo sabes mejor que nadie. Por lo tanto, vamos a ver si hay ley de amnistía, tendría unos efectos muy duros, y segundo, vamos a ver cómo se aplica. Pero lo que realmente le preocupa a Europa no es tanto, o no solo, que se estén beneficiando potenciales autores de delitos gravísimos, como pueden ser los del terrorismo. A lo que le preocupa a la Unión Europea fundamentalmente es la conexión rusa. La conexión rusa, que hasta el momento no ha desembocado la instrucción que lleva aquí en Barcelona el juez Alegre, no ha desembocado en una resolución, está en una fase de instrucción, y eso es que realmente lo que preocupa. Si a eso, que ha estado de tanta actualidad, se suma el asesinato de un soldado ruso desertor en la Comunidad Valenciana recientemente, las cosas se agravan, teniendo en cuenta además que hay en este momento está en plena efervescencia el conflicto, la invasión de Rusia sobre el Donbass ucraniano, y que Europa está en riesgo de poder perder esa apuesta bélica de Putin. Eso sí, es un tema que realmente preocupará, y preocupará mucho más si las derechas europeas
logran el 9 de junio una mayor representación de la que tienen en Bruselas, en el Parlamento, porque eso va a condicionar la comisión. La elección del presidente del Consejo y va a determinar también políticas quizás diferentes en relación con lo que están haciendo en los ámbitos nacionales de los distintos países miembros, Estados miembros. Bueno, yo no quiero seguir por aquí porque podríamos ir a más, pero bueno, está creo que razonablemente explicado. Si permites, para que tomes un respiro, hay un episodio histórico, un precedente no muy ilustre de conexión rusa. En un momento determinado, durante la dictadura de Primo de Rivera, Francesc Macià va a Moscú a pedir ayuda. Y de ahí viene después la intentona de Prats de Maison, es decir, una intentona militar contra nada menos revolucionario que Macià, pero estuvo en el comité y estuvo moviéndose para intentar convencer a la Unión Soviética de que ayudara a la causa del independentismo. Podría ser realmente que defraudásemos expectativas si no aquí no le hacemos justicia al título de esta charla, ¿no? Periodo constituyente, sistema federal. Bueno, la pregunta es que ante esta situación, ¿qué se puede hacer? Cuando tenemos una constitución que permite una democracia plena y consolidada y permite una autocracia, y yo creo que lo que está ocurriendo tiene perfil autocrático, tiene que ver con los nombramientos, tiene que ver con el circuito paralelo institucional de los pactos, tiene que ver con la amnistía. ¿Qué se puede hacer? Pues hombre, hay una forma que es resistir. Yo creo que el que resiste no siempre gana. A mí me parece que resistir es siempre perdedor. Y aquí estamos todos, especialmente puede ser pues un amplio centro-derecha, en el que yo creo que están los liberales y los conservadores con profundas conclusiones democráticas, estamos como los náufragos abrazados a un tablón, ¿no? El tablón es la Constitución del 78. Sí, pero bueno, podemos resistir el tiempo, porque vienen los peces, te muerden, te puedes morir de insolación o de inanición. Hay que pasar de la resistencia a la proactividad. Y hay que decir, ¿qué es lo que está pasando con el pacto territorial de la Constitución de 1978? Pues sencillamente que esa Constitución tuvo la ambigüedad que demuestra porque en aquel momento no era posible otra cosa. Tú quizás recuerdes, no sé si estabas, ya sí estabas en la ABC, yo vine a hacer una entrevista a Pascual Maragall. Fue una entrevista muy interesante para mí, porque conocí al personaje, me pareció un personaje interesantísimo, un gran seductor. Yo sí recuerdo porque tengo los tutoriales estoy con el Llull, pero me pareció más seductor, mucho más. Y en un momento determinado de la entrevista, que fue como la titulé en la primera página de ABC, me dijo: la Constitución de 1938 es una gran disposición transitoria. Y tenía toda la razón. No con la intención que lo decía, pero probablemente en el análisis tenía toda la razón, porque esa fue efectivamente una constitución con ambigüedad. ¿Ambigüedad en qué? Ambigüedad en conceptos jurídicos indeterminados, abiertos, interpretables, desde lo que es nacionalidad histórica, no sabemos cuáles eran, las dedujimos hasta derechos históricos que se atribuían a Navarra, que se atribuían a los territorios forales, que no a comunidades. País Vasco no es titular de nada, los que son titulares de derechos históricos, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. Ese matiz casi nadie lo alcanza, pero es así. Conceptos jurídicos indeterminados en otras partes. Por ejemplo, si vamos a las competencias del Estado, de las comunidades autónomas, el 149, pues estas son las del Estado, 150, bueno, pero son delegables o transferibles, salvo que su naturaleza lo impida. ¿Y qué es eso de salvo su naturaleza lo impida? Pues lo de la transmisión o la delegación que se quiere hacer, no sé si será, pero se quiere hacer a Cataluña de las competencias de inmigración, están establecidas en el 149 como exclusivas del Estado. Pero claro, como hay
una escapatoria a través de una interpretación de ese concepto jurídico indeterminado, pues bueno, pues se acuerda para convalidar un Real Decreto Ley, oiga, pues convalídeme usted y yo le voy a dar la inmigración. Lamentablemente es así de pedestre la política española. Oiga, pero si la inmigración es una competencia exclusiva del Estado, si además requiere una ley orgánica, pero es que tenemos el precedente de cómo se ha transferido a la Policía Foral de Navarra mediante un Real Decreto del Consejo de Ministros firmado por la ministra de Administraciones Públicas, nada menos que toda la Policía de Tráfico, con retirada de la Guardia Civil. Claro, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dicho no, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Por una razón, porque es que la ley de mejoramiento del fuero en Navarra no prevé esa competencia para la comunidad foral. Es una competencia del Estado, salvo en aquellas comunidades que lo tengan atribuido estatutariamente. Si usted quiere hacerlo, tendrá que justificarlo mediante una ley orgánica. No, de ley orgánica nada, Real Decreto del Consejo de Ministros, la Guardia Civil sale así, de Navarra por las buenas, claro, bien, tiene que venir a la tercera y decir, usted lo puede hacer, sí, pero conforma, lo mismo que usted puede nombrar a la presidenta del Consejo de Estado, sí, por supuesto, la puede nombrar, porque reúna los requisitos, una señora o un señor con reconocido prestigio jurídico. Claro, si la propia nombrada dice en la Comisión de Justicia del Congreso para el trámite de idoneidad, no, yo de derecho no sé demasiado, es que lo dijo, lo dijo, es que no se sentencia. O claro, si el fiscal general del Estado dice que es que se empeña como cuestión personal en que la fiscal general del Estado anterior tenga que ser fiscal de sala, que es el generalato de... Claro, le dice, no, mire usted, si es que había otro señor que tenía más méritos para ser fiscal de sala de lo militar, que era un especialista en derecho militar, pues por desviación de poder le anula el nombramiento. Claro, si vamos en este plan, pues estamos viendo que se nos descose la Constitución, que algunas cosas podrán pararla el Tribunal Constitucional o los tribunales ordinarios. Pero el problema es que la viscosidad que tiene el pacto territorial es insuperable. Entonces, España no puede ser un Estado centralizado, porque nunca lo ha sido. Otra cosa es que es una nación, pero ha sido un Estado compuesto. Ha tenido las fuertes significaciones culturales, institucionales de Cataluña, de Castilla, de los territorios forales, distintos idiomas. Ha habido sesgos culturales muy propios, elementos de identidad que hay que respetar. Y eso hay que respetar no solamente desde la oratoria o la teórica, sino también desde la práctica y la articulación del Estado. Por lo tanto, la opción de Estado centralizado, a modo no ya franquista, sino de la República Francesa, eso no está dentro de lo elementalmente razonable, no lo es. Pero sí es perfectamente razonable que vayamos a un sistema descentralizado federal. Y esto escandaliza particularmente a la derecha, porque la derecha cree que lo federal es una unión voluntaria. O sea, se confunde lo confederal con lo federal. ¿Qué implica lo federal? En primer lugar, implica una soberanía única, la del Estado. En segundo lugar, un espíritu de lealtad federal. En tercer lugar, que las constituciones sean internas, es decir, que los estatutos no sean leyes orgánicas del Congreso y del Senado, sino de los propios parlamentos, aunque el Estado, a través de una Corte Constitucional o de garantías constitucionales, puede impugnarlos. Que hay un esquema cerrado de competencias, es decir, todo aquello que no está atribuido al Estado federal es de los Estados federados. Hace falta también elementos de integración y de cooperación horizontal y vertical que ahora, por ejemplo, en nuestro Estado realmente no existe. Nosotros tenemos una pobre conferencia de presidentes
regulada por un reglamento y por una mención en una ley ordinaria. Bueno, y después las comisiones sectoriales, pues cada cual hace de su caponsayo, ¿no? Yo pongo las mascarillas, yo no las pongo, yo doy esto, doy lo otro, yo resulta que hago esta asignatura, yo doy lo otro, bueno, el principio de igualdad, pues bueno, se diluye. Y finalmente te falta una Cámara Territorial que tenga unas competencias claras de primera lectura legislativa. El Senado español no tiene ninguna competencia legislativa de primera lectura, ninguna. Tiene dos grandes facultades: la autorización al gobierno para la aplicación de medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución, eso sí, corresponde claramente al Senado y solo al Senado, y por ley orgánica la aprobación del techo de gasto, del presupuesto. Y después todo es segundas lecturas, que en la práctica no sirven absolutamente para nada. Cuanto mejor sería que, según el modelo alemán, hubiese una Cámara que en cuestiones de orden territorial que afectasen a todas las partes, la Cámara competente en primera lectura fuese siempre el Senado. Y cabe hacer una última comentario. En las repúblicas federales, en este caso más acabado es el alemán, hay cláusulas de intangibilidad, es decir, son constituciones militantes. ¿Qué quiere decir la constitución militante de la que tanto se habla? Bueno, pues que hay determinadas cuestiones nucleares que no son reformables. Por ejemplo, en la República Federal Alemana, la forma republicana de la nación alemana no se puede tocar, lo mismo que ocurre en la francesa. No se puede tocar. Era muy llamativo, por ejemplo, cuando en momentos malos del terrorismo y con la presencia de Arriba Tasuna en los ayuntamientos vascos, se presentaban constantemente mociones por la independencia, etcétera, etcétera. Y nos causaba cierta perplejidad que, sabiendo que en las provincias vasco-francesas había representación de Arriba Tasuna con otro nombre, no hacían nada. Es que sencillamente, como la Constitución francesa es militante, la del 58 es militante, no había posibilidad de presentar una moción, era inmediatamente rechazada, pero no en la mesa del registro. Y ocurre lo mismo pues, con la prohibición unitaria de los partidos monárquicos, por ejemplo, o el gran debate que se produce en Portugal en este momento, que quiere hacer una descentralización, lleva 10 años con el tema de la descentralización y no lo consigue. Por lo tanto, no nos asustemos de federalismo, al contrario, y vamos a poner lo que ocurrió en el año 1873 en España en sus justos términos. Fue un fracaso la Primera República, sí, lo fue. ¿Lo fue por el llamado cantonalismo? Pues no exactamente, fue una variable más para que fracasara. Pero realmente lo que tumbó la República fue un estado de anarquía general y después la tercera guerra carlista, tampoco hay que olvidarse. Por cierto, aquí en Berga me parece que estuvo la capital del carlismo en aquellos años. Quiero decir, por lo tanto, que no echemos sobre la Primera República unas responsabilidades o una sintomatología que no tiene. Entre otras cosas porque el proyecto constitucional, porque fue una república sin constitución aprobada, pero sí con un proyecto que era muy estimable en muchísimos aspectos. Finalmente, señalar a este respecto, primero, que el federalismo es fundamentalmente catalán en España, tiene siempre una huella catalana, desde la Primera República. Aquí tengo, por el catalanismo de España federal, la Declaración de Barcelona, creo que es de julio del 14, firmada en Barcelona por el Partido Socialista y por el PSC. Este es el documento que no nos podemos olvidar. Este era el proyecto del socialismo catalán y del PSOE. Y aquí hay un trabajo que yo me gustaría que si tienen interés lo leyeran, ustedes ya lo conocerán. Son varios, esto se presentó en el año 17, en noviembre del año 17 en la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid,
Y es un trabajo firmado por Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo, Eliseo Aja, catalán, y uno de los teóricos más brillantes del federalismo en España, Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional, Francés de Carreras, también catalán, Enrique Fosas Espadaler, también parece que de aquí, Víctor Herrera Comella, de la Pompeu Fabra, también de Derecho Constitucional, Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional de la Complutense, Alberto López Basaguren, buen amigo, pero catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, José Antonio Montilla Martos, catedrático de Constitucional de la Universidad de Granada, y Joaquín Tornos Mas, catedrático de Administrativo de la Universidad de Barcelona. Estos señores planteaban exactamente que la salida para la crisis de constitucionalidad ya en el 17 era una reforma constitucional que plantease la federalización del pacto territorial. No me puedo extender, es largo, pero muy bien hecho. Y estos catedráticos eran catalanes, vascos, andaluces, madrileños, y algunos de ellos pues con manifiestas diferencias ideológicas. Me llamó también la atención, pero creo que hay que mencionarlo, que aunque en Cataluña el tema de la federación, del Estado federal parece que se ha apagado, la nota de opinión del Secretario de Economía, cuando se produjo el tema de la amnistía, pues dijo, no, lo que necesita Cataluña, por el conjunto de España, es un sistema federal. Pregunta, y con eso termino, ¿por qué no aceptan los nacionalismos un sistema federal? Pues porque no es viscoso, porque no es moldeable, porque tiene límites, porque establece una simetría, pero permite luego que cada territorio en su ámbito rompa esa simetría, porque tiene un idioma, porque tiene una cultura, porque tiene unas instituciones propias, porque detrás hay una historia, pero hay un principio de igualdad férreo, de solidaridad férreo. Y claro, hay determinadas cosas, empezando por mi tierra, que a lo mejor tenían algunas dificultades, como por ejemplo el sistema accionado de financiación. Pues probablemente el concierto económico no encajaría en un régimen, en un sistema federal. Y simplemente creo que hay otra cuestión que debemos tener en cuenta. En una reforma constitucional hay que hacer también cláusula de intangibilidad sobre la forma de gobierno del Estado, es decir, la monarquía parlamentaria tiene que estar blindada. Más de lo que está. ¿Por qué? Porque la monarquía parlamentaria, que es la forma de Estado de los países más prósperos de Europa, aunque tiene efectivamente muchas dificultades conceptuales, porque es una institución incluso excéntrica respecto de lo que es un sistema democrático, cumple una función esencial. No tiene poder, pero puede tener autoridad. No tiene potestad, pero tiene autoridades. Es verdad que desde las propias dinastías se hace daño a la institución. ¿Por qué? Porque es muy exigente en términos de ejemplaridad, es muy exigente en términos de conducta pública, pero también en términos de conducta privada. Pero aún así y todo, con la perspectiva que tiene España, pues sería siempre mucho mejor que en el vértice del Estado hubiese, como hay ahora, estabilidad y no también se sometiese hasta la última instancia del Estado a los vaivenes que se están produciendo, porque no siempre es bueno. Vamos a ver, y ahí pongo dos ejemplos muy diferentes. Estados Unidos, con Biden, bueno, pero es que viene Trump. Macron, pero Macron se acaba. A lo mejor viene la señora Le Pen. Aquí ya sabemos que tenemos una jefatura del Estado bien delimitada, con actos debidos, con un estatuto constitucional perfectamente delimitado, y que es una referencia de valores. Es una referencia ciudadana, democrática y ética, que es lo que tiene que tener también un sistema político. Y es lo que nos está faltando a nosotros, porque en el fondo, de último,
Aquí lo que falla es la lealtad. Y si no hay lealtad recíproca, reconocimiento de que vamos a deponer diferencias para un mejor común solidario, pues no hay nada que hacer. Pero dentro de eso, y demostrado que nosotros hemos tenido en el siglo XIX hasta nuestro presente, hasta 7 constituciones, que no hemos reformado, hemos tumbado directamente, empezando por la del 12, pasando por la del 1876, la de la República, y ahora esta parece que tampoco tiene una buena salud, pues vamos a ver si llegamos ya a un sistema cerrado en el que estas derivas que se están produciendo pues no tengan lugar. Muchas gracias, José Antonio. Su propuesta tiene un timbre de la tradición regeneracionista. Y yo creo que es muy importante plantearlo en esos términos. La pregunta obvia, a mi entender, es cómo si tú ideas este horizonte constituyente constitucional para España, para la Nueva España, ¿cómo se puede llegar a eso? ¿Con qué mayoría necesitas? ¿Qué procedimientos? ¿Qué posibilidades tiene? Hombre, Valentín, todo lo que toque el título primero, es decir, la forma de Estado, todo lo que toque el título primero no es ya tal una reforma por agravada del artículo 168 como la apertura de un proceso constituyente. Pero es verdad que se puede vestir a través de una reforma agravada de la Constitución que exige primero distintos de las dos cámaras, elecciones generales, nueva ratificación de las dos cámaras de la reforma por 3 quintos y referéndum. Eso es un proceso muy largo, es un proceso complejo, pero sería posible. ¿Sería en realidad un proceso constituyente? Sería en realidad un proceso constituyente porque tú estás introduciendo una forma de Estado, que es el sistema federal, de pacto territorial, que no es el autonómico, y por lo tanto es muy difícil. Pero bueno, la propia Constitución, al no ser militante, sino procedimental, aprovechemos la ventaja de que sea procedimental y que por el procedimiento que señala la cambiemos. Porque si fuese militante como la francesa o como la alemana, no lo podríamos hacer. Aprovechemos esa oportunidad. Me refería más bien a términos políticos. A cómo es posible con el actual sistema de partidos y con los estados de opinión pública que tenemos en España. Pero yo supongo que esa y otras preguntas son las que querrán hacer los presentes. ¿Hay alguna pregunta inmediata? ¿Alguien que quiera? Sí, por favor. Eso. ¿Sí? No. Ahora sí. Ahora sí. No, yo quería plantearte lo siguiente. Si quizás sea tarde para establecer un Estado como el que tú planteas, ¿no? Posiblemente porque en el momento que pongamos eso encima de la mesa pondremos también interrogantes sobre si monarquía sí o monarquía no, con los partidos independentistas y de izquierdas que están en contra de la monarquía, o a favor, o no la apoyan de una forma muy contundente, ¿no? Y por otra parte, claro, el crecimiento de los partidos independentistas que no han pedido el federalismo, sino el independentismo, y que han arrastrado a tanta gente detrás y que son la gente que les ha empujado y que les empuja por detrás, no sé si hasta qué punto podrían rectificar y trasladar el independentismo en un federalismo siguiendo perteneciendo a la maldita España, ¿no? Pues mira, yo te contestaría primero, la monarquía ya está cuestionada. La monarquía está cuestionada, está impugnada, el rey, hay sitios a los que no puede venir, todavía los premios de Princesa de Girona no se pueden entregar en Girona, claro, ya eso es tan elemental. O sea, la monarquía ya está cuestionada, realmente está cuestionado todo. Lo que pasa es que nosotros nos aferramos a la formalidad de que sigue ahí, pero como no seamos propositivos y solamente seamos reactivos, todo hace perder. Es decir, en el campo de la política, que está sustentado en una buena base argumental y técnica,
hay que salir desafiando la situación, no tratando de contener el agua que nos va por cada fisura, porque vamos a terminar en inundación. O tú lanzas una idea propositiva bien argumentada. Decía Víctor Hugo que a todas las ideas le llega su momento. Esta no es el momento de esta idea, evidentemente no es el momento de esta idea, pero ¿quién no dice que lo pueda ser dentro de 2 años? O vamos a resignarnos al deterioro constante y permanente hasta que no quede nada, porque no va a quedar nada. Que es que ya ni el ministro del Interior va a Barbate cuando asesinan a 2 guardias civiles. Claro, si un ministro del Interior no va a Barbate cuando asesinan a 2 guardias civiles, probablemente porque no puede ir a Barbate, es que hemos llegado a un grado de indigencia que hay que salir de él. No podemos estar resistiéndonos abrazados, como digo, al tablón de la Constitución del 78. Demos un paso adelante, que esto no funciona, muy bien, vamos a arreglarlo. Y pongamos la idea encima de la mesa. ¿Qué es lo que no se está haciendo? No se están poniendo ideas nuevas encima de la mesa. Y tenemos la Constitución más rígida de Europa, 45 años con 3 modificaciones menores. José María Castellano. Muchas gracias. El documento que se citaba de una serie de profesores de Derecho Constitucional del año 2017 muestra lo que han cambiado las cosas desde entonces. Sí. Porque este documento podría decir que casi todos los que lo firman son socialistas. No. Les conozco a todos, son amigos. Santiago Muñoz Machado, socialista. Dejando de lado a Santiago Muñoz Machado, todos los demás, todos los profesores de Constitucional, socialistas catalanistas, socialistas... Bueno, Francés de Carreras, ¿tú crees que está también en eso? Socialista. Bueno, viene del PSC como tantos otros. La cuestión es, los que hicieron esto y recogían este sentir del otro documento, que era la propuesta federal para España, en este momento, uno de ellos, uno de los que encabezó esto, en un debate que tuve con él, me dijo: ya no más reforma constitucional, ahora hay que hacerlo sin reforma constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahí se produce que los que había, la izquierda que había abogado por esta reforma federal, en donde, por cierto, no era lo mismo lo que se decía desde el PSC que desde el Partido Socialista de Andalucía, etc. Pero la etiqueta federal lo cubría todo. Todo esto ahora ha sido abandonado por muchos de estos referentes jurídicos. Y en cambio, esto por un lado, porque el día a día, todo este pacto, el sanchismo, también ha inundado las aulas. Y por el otro lado, el centro-derecha nunca ha pensado en estos términos constitucionales. Aparte del rechazo instintivo, ¿cuál es la propuesta constitucional territorial del Partido Popular? No la conozco. Lo que quiero decir con ello es que tu propuesta me parece, lo que acabas de decir ahora, una gran propuesta para abrir un debate, para que esté en la sociedad, para que esté en la política, sabiendo que, francamente, el problema no son tanto los partidos independentistas, que sabemos que no van a querer nada de lo que sea una España federal o no, una España, una nación, sino el Partido Socialista, que es una pata importante, una pata esencial junto con el centro-derecha para cualquier pacto constitucional. Y mientras no haya ahí un cambio, más allá de este debate que hay que hacer, no tiene ningún viso de realidad. Cierto, lo que dices es cierto, es decir, la izquierda ha abandonado la idea federal, eso es absolutamente evidente, porque ni siquiera habla de ella, porque su estrategia ahora es otra. Pero yo no sé si es el socialismo o es el socialismo de Pedro Sánchez, que yo es que yo matizaría un poco el socialismo español y el PSOE de Sánchez. Son dos cosas perfectamente diferentes. El proyecto del secretario general del actual PSOE no está ni en eso ni en ninguna otra cosa, está en la bilateralidad confederal. Eso es evidente. La derecha está escasa de ideas desde hace mucho tiempo. La derecha es un bombero. Los españoles llaman a la derecha cuando la casa está incendiada, sí. Pero cuando la casa está revocada, hecha de reforma interior, venga, otra vez de izquierda. La desajusta, tal, otra vez, que venga un buen gestor, que la derecha
gestiona bien la economía, y una vez repuesta y tal, venga, otra vez la izquierda. Y cuando la izquierda ya no ha sido suficiente, pues ha dicho, echamos mano de Bildu, de RC, de Bildu, de lo que haga falta. Este es el Sánchez de hoy. Entre otras cosas, porque Sánchez tiene el vértigo de haber visto qué ha ocurrido con el Partido Socialista Italiano, con el Partido Socialista Francés, con el laborismo británico, y lo que va a ocurrir con el Partido Demócrata en las elecciones de noviembre. Quiero decirte que él lo que está es buscando una salida, y es bastante contemporáneo, en el sentido de que él no ha entendido el PSOE como un partido con organicidad, sino como una plataforma. Pero ¿qué es Macron? Un líder y una plataforma. ¿Qué partido va a ser el que sustituya a Macron? ¿Qué es Trump? ¿Y en qué decadencia está cayendo el sistema socialdemócrata o la imprimación socialdemócrata alemana? Todo eso, efectivamente, está dejando arrumbada la fórmula, pero como en este debate no se irrumpa con algún tipo de idea que salvaguarde la soberanía nacional, la unidad territorial de España, el principio de igualdad, las libertades, la solidaridad, no tenemos nada que hacer. Otra cosa es que a todo esto tampoco la derecha sepa responder con un mínimo de altura. Los académicos, hombre, los académicos que tú dices, sí, pero vamos, pero tienen mucho margen de debate. Muchos de estos académicos que tú los conoces, con más razón que yo, porque formas parte, son colegas tuyos, ¿no? En fin, con prácticamente todos se puede hablar perfectamente. En este momento, con muchos sectores políticos, es imposible hablar, pero con ellos no. Yo recuerdo, no sé si estuviste en el acto de la academia. ¿Estuviste en el acto de la academia? Yo sí estuve. En el acto de la academia estuve. Y una de las cosas que me sorprendió es que vi a todos los académicos de la derecha tradicional, templada española, allí, empezando por Marcelino Orejano. O sea, hay muchos matices, pero el acto, y no me acuerdo quién era en este momento el presidente, ahora es Benigno Pendas, pero entonces no lo era, no sé quién era el presidente, pero acogió dentro de la academia la presentación y explicación de este documento. En el Madrid de los Austrias. Algo quería decir todo eso. La sintomatología no es como para que digamos este documento no existe. No, este documento existe. Y este documento se presentó en la academia y fue al mes siguiente del octubre 17 en Cataluña. Sí, Rafa Martínez, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. Pero voy a hablar desde otra perspectiva. Voy a hablar como uno de los miembros fundadores de lo que fue Federalistas de Esquerra. Bueno, claro. Sí. Bueno, una de las primeras discusiones que tuvimos allí era no llamarnos Federalistas de Esquerra, sino ser estrictamente federalistas, porque también los podía haber de derechas. Y en general la izquierda no quería, porque entendía que el federalismo y el mundo conservador son absolutamente incompatibles. Pero le encuentro un segundo hándicap, me entusiasma la idea. Desde el punto de vista teórico, el papel lo soporta todo, claro. Pero encuentro un segundo hándicap, y es, para poder hacer esto, necesitamos nacionalistas que piensen en el nacionalismo como un fenómeno cultural y por lo tanto acepten la existencia de diversos fenómenos culturales, es decir, que acepten la plurinacionalidad. Necesitamos catalanes que acepten la idea de la españolidad y españoles que acepten la idea de la catalanidad. Necesitamos vascos que acepten la existencia de la españolidad y de lo andaluz. Y tengo para mí que en el mundo nacionalista ese perfil ya no existe, sino que existe un perfil mucho más manchini, en donde existe mi nación y las demás no existen. Y aquí lo estamos viviendo. Existe una nación, que es la catalana, y los que se sientan parte de la nación española en Cataluña, a efectos del gobierno, no existen. Aquí hacen como que decía Félix, ¿no? Cuando decíamos, nosotros también tenemos derecho a antes Castilla, que tenéis mucho sitio para ir. Bueno, le voy a contar una anécdota de la receptividad. No creo que descubra nada ni que sea indiscreto. Manuel Cruz, catedrático de filosofía en la Universidad de Barcelona y que en su momento presidió Federalistas de Esquerra, ahora es independiente senador por el PSC, creo, sí, y fue presidente del Senado. Cuando no era más que un catedrático de filosofía y en fin, relanzó el tema de los federalistas de izquierdas aquí en Cataluña, pues una vez comiendo en Madrid empezamos a hablar él y yo, bueno, ¿cómo encaja una monarquía en una federación?
la cosa, por hacerlo breve, escribimos un artículo en el Confidencial, en abierto, porque entonces no había suscripciones, que se titulaba El rey de un Estado federal, o una monarquía federal para España. No creo, insisto, han pasado ya muchos años, no creo que revele nada que no deba. El jefe de la casa, que ya no lo es, por eso lo puedo contar, me llamó. Me había leído vuestro artículo, pero yo Manuel Cruz no lo conozco. Pero bueno, ¿te ha interesado el artículo? Sí, me interesa mucho. Me ha interesado tanto que quiero conocerlo. ¿Por qué no venís a comer? Le llamé a Manuel. Y Manuel, ¿para qué quiero conocerte? Quiero conocerte el jefe de la casa del rey. Y ahí nos fuimos los dos a la Zarzuela y le presenté a Manuel Cruz. Luego, claro, cuando el rey se encontró con que Manuel Cruz era presidente del Senado, oye, la idea no les pareció ninguna barbaridad, ¿eh? O sea, aquí estoy volviendo como lo de la academia. Si tú planteas ideas, las razonas, las explicas, tienes la suficiente serenidad para plantearlas en unos términos razonables, jurídicamente asumibles, por lo menos escucha. Esa reacción podría haber sido el silencio. Podría haber sido el silencio. No, no fue el silencio. Quería conocer a Manuel Cruz, presidente de Federalistas de Izquierda. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que hay hambre de ideas, que son inverosímiles muchas veces, sí, pero ideas, planteamientos, proposiciones, no siempre reacciones ni resistencias, estamos en una reactividad. Por eso Vox no será nunca relevante en España. Será un aliado objetivo del señor Sánchez, que es lo que ha ocurrido en la campaña de las generales y ha pretendido también que puntuase en las gallegas. Pero es que no ha llegado ninguna circunscripción al 5% en Galicia, ni ahora ni antes. No. Los elementos reactivos son perniciosos para un sistema, sobre todo porque paralizan, al no ver verosimilitud en los nuevos argumentos, no se formulan. Yo ya sé que lo que estoy diciendo puede ser un brindis al sol. Sí, pero es que bueno, hay que hacer brindis al sol. Claro que hay que hacer brindis al sol, porque a lo mejor la idea cae y entra en un barbecho. Lo que tenemos ahora es un barbecho, pero a lo mejor germina con el tiempo. Vamos, ya vamos a ir terminando, y no con un brindis al sol, sino llevándonos... No, perdón, vamos, Sí. Dime. Me llama la atención y esa. Somos compañeros de carrera en Deusto, Daniela y yo. José Antonio, me llama la atención de que Habla más alto. hablemos de... Era cuando venían catalanes a estudiar en la Universidad de Deusto. Estoy hablando de la promoción 72-76, ¿verdad? José Antonio, me llama la atención que hablemos de federalismo, de un cambio constitucional. No, es que no funciona, ¿no? ¿Y por qué nunca? ¿Por qué desechamos siempre la idea romántica y bonita del carlismo? La idea romántica no te entiendo. No, vamos a ver, es que el carlismo se inicia como un proyecto dinástico y termina siendo... No, inicia es un pleito dinástico y al final desemboca en una visión diferente de España. No vamos a negar, ¿no? Yo del carlismo me aparto como del diablo. Por una razón, yo desde que es que Sabino Arana era carlista en origen y su padre comprometido con el carlismo. Vienen a Barcelona a estudiar Sabino Arana con su madre y con su hermano Luis, y aquí empiezan a ver todo el romanticismo y tal, y van a Bilbao, se lo creen, hacen la Icurriña, Vizcaya por la independencia, y son carlistas, porque no dejan de ir a misa. O sea, el PNV, cuando habla en Bachoqui, sigue llevando al párroco de la localidad para que con el hisopo lo bendiga. Es decir, este tipo de anacronismos allí son realidades, y eso tiene una beta carlista. Yo del carlismo huyo como de ciudadano. Es lo que ha hecho más daño a Cataluña. Es de las cosas que han hecho más daño en Cataluña. Y al País Vasco. Bueno, no es ni carlistas ni reactivos. Simplemente vamos a disfrutar con las ideas que lo que nos
hecho en esta velada con nuestro buen amigo José Antonio Zarzalejos, que durante muchos años pueda seguir manufacturando ideas. Vamos a ver.